Hermano, que el Señor los bendiga. Amén. Damos gracias, Señor, amén, por su amor y su misericordia. Un día más de poder estar aquí. Vamos a orar, así como están sentaditos. Señor, te damos las gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia, por el tiempo que tú nos has dado. Te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que este estudio sea de beneficio para una buena edificación, Señor, en nuestras vidas. De igual manera, que nuestros amigos, nuestros hermanos, que nos vean a través de las redes sociales, que esta palabra, esta enseñanza impacta sus vidas y puedan asimismo empezar a hacerse preguntas y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿O qué es lo que tú quieres enseñarme? Así de igual manera, te doy las gracias, Señor, por este privilegio que tú me das. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, a mí me toca la clase de la página 202 a la página 204. Amén. Me van a disculpar si voy un poquito rápido, pero el tiempo apremia, así que vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. El tema, el profeta Amós señaló la condición de Israel que motivaba un juicio divino. En el libro de Proverbios, capítulo 16, les voy a leer, versículo 18 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El escritor, el pastor, realmente me ayudó bastante en esta clase, como siempre. Y le voy a decir porque a mí a veces me tocaban clases que eran tan cortitas y yo decía, wow, tendré que expandir todo eso, pero realmente cuando yo leí esta clase me pareció bueno, una cosa increíble. Y dije, wow, eso vamos a prácticamente a leer lo que está en el libro. Porque creo yo que sería algo como irrespetuoso si yo pongo de mi parte, digamos, hago un bosquejo y algo tan importante que el escritor puso aquí, que realmente yo digo, wow, esto yo lo voy a dar, yo tengo que compartir esto. Así que bueno, primero vamos a ver una condición. Amén. ¿Qué es una condición? Podemos ver una condición de enfermedad, una condición física, una condición espiritual, diferentes condiciones que llevan a cabo un proceso y llevan a cabo un juicio o un final. Amén. Ahora bien, aquí estamos hablando acerca del profeta Amós. Dice que él señaló la condición. Vuelvo otra vez a decirles, una condición de Israel que motivaba un juicio divino. Las clases anteriores se han estudiado acerca de juicios. Recuerde algo, mis hermanos, amigos que nos ve por este medio. Dios es amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios le da a cada uno de lo que uno se merece, porque Él es justo. Y porque Él es justo, hace un justo juicio. Amén. Dice aquí que durante el reinado de Saúl y David, la nación del pueblo judío se mantuvo unida bajo un solo nombre, Israel. Amén.
Pero bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón, el reino se dividió. 10 tribus formaron el reino de Israel o reino del norte, teniendo a Samaria como la capital. Ahora bien, ¿por qué se dividió? Recuerde que Dios no hace las cosas nomás porque sí. Si nosotros nos vamos, escúcheme bien, al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 9, dice así: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón. Escuchen, esta fue la segunda vez que Dios se le aparecía a Salomón. ¿Cuál fue la primera vez? En el sueño. Cuando Dios le dice a Salomón, ¿qué es lo que tú quieres? Pídeme lo que tú quieres. Y Salomón le pidió sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora bien, esta era la segunda vez que Dios se le aparecía a Salomón. Dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Vamos bien ahí? Ahora bien, si vamos nosotros en el mismo libro de Primera de Reyes, y vamos al capítulo 11, del versículo 9, dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, oiga, 2 veces, y le había mandado acerca de todo esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Volvemos otra vez a la clase, donde este profeta señala imagínense Dios dándole una orden a este rey y le dice, si tú guardas mis leyes, guardas mis estatutos, mis ordenanzas, yo voy a hacer esto, esto y esto. Hay una condición en todo esto. Porque lamentablemente hay muchas personas que no van a lo que es lo esencial. Cuando Dios dice, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Ellos simplemente quitan esta parte y se enfocan en, yo voy a hacer esto. Y creen que Dios está obligado a hacer lo que nosotros le pidamos. Como si fuera de nuestro mandadero. Como que si nosotros le ordenamos y Él lo hace. No, mis hermanos. Dios pone condiciones. En su amor y en su misericordia, Él pone condiciones. 2 veces se le apareció a este rey. Y le dice, si tú guardas mis estatutos, mis mandamientos, yo realmente voy a consolidar tu trono en Israel. Si guardas. Lamentablemente este rey no lo hizo. Dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mando, romperé de ti el reino.
¿Vamos bien ya ahí? Ok. Y lo entregaré a tu siervo. Oiga, que esto es, Dios es que es tan bueno. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David, tu padre. Por amor a David, tu padre. Porque Dios le dijo, si tú anduvieras como anduvo tu padre en mis estatutos y mandamientos, yo voy a hacer esto. David no fue perfecto, mis hermanos. David hizo cosas malas, pero no se ve a David repitiendo la misma cosa una y otra vez. Y él reconocía que realmente era imperfecto y clamaba a Dios. Pero este hombre llamado Salomón inclinó su corazón a adorar a otros dioses. Dios le dice, voy a partir el reino, pero no en tus días, sino después que tú mueras, entonces lo voy a hacer. De ahí entonces viene la parte donde el escritor dice, el reino se divide, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, llamado Israel, fueron 10 tribus. Y en el reino del sur, si más bien no contamos más y las matemáticas no fallan, fueron 2. Amén. 12 tribus, 10 para un lado y 2 para el otro. Ahora bien, interesante es por qué estas 2 tribus se fueron para el sur y las 10 se quedaron en el norte. Pero no vamos a meter en eso, hermano, créame. Es interesante, créame, todo esto. Dice, después de esa separación en el reino del norte, se inició un gran descenso espiritual. Porque ya ahí ya no era invocado Dios. Ya ahí ya todos hacían lo que querían. Invocaban a sus propios dioses. Ya esas personas no tenían ese temor y tampoco tenían esa unidad que eran como estaban antes, que era el pueblo de Israel, la nación de Israel, las 12 tribus. Para que haya una decadencia, nuevamente, yo se lo leí al principio, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de todo esto, hay un proceso que tanto una persona, un pueblo, una nación, pasa para que tenga una caída. Mira, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, más de 400 años pasaron siendo esclavos. Algo que Dios le había dicho a Abraham. Le digo, mira, todo esto se lo va a dar a tu descendencia. Pero déjame decirte que van a pasar 400 años siendo esclavos. Más después de ese tiempo yo los visitaré y los sacaré con mano poderosa. Es algo tan hermoso, una promesa que nosotros podemos ver que está registrada en la palabra, pero también podemos ver cosas registradas en la palabra que tanto el pueblo o la persona hizo cosas malas y no le fue tan bien. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel sale, cuando Dios manda a Moisés a Egipto, era porque esas naciones que ya estaban en ese territorio, dice la palabra que habían llegado al colmo. El pecado de esas naciones
ya había llegado al colmo, ya Dios había decidido. Ese era el tiempo, imagínense. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y sabía que en ese tiempo Dios se iba a cansar. Es que Dios da oportunidad, da un tiempo. Aunque Él sabe que esa persona va a fallar, aunque Él sabe que esa nación no va a rectificar lo que está haciendo, pero por como Él es justo, Él debe tener un juicio justo hacia la persona o hacia la nación. Imagínese un juez que conozca que una persona va a hacer algo malo y aún no lo ha hecho. Y el juez va a decir, no, tú eres culpable. ¿De qué? Si no lo he hecho. ¿Cómo puede entonces ese juez decir, tú eres culpable? No, porque sé que tú lo vas a hacer. Dios no es así. Pero hay cosas que a Dios llega el momento que llega a un límite. En todas las partes, cuando Dios toma una acción hacia un pueblo, hacia una persona, es porque esa persona ha llegado al límite de la paciencia de Dios. Y podríamos decir, ¿Dios tiene poca paciencia? No me metería en ese aspecto tampoco. Pero tengamos cuidado como personas, como cristianos, tengamos cuidado nosotros de no llegar a ese límite que Dios tiene hacia nosotros. Porque lamentablemente muchos jugamos con la misericordia de Dios. Aún siendo señalados, como está aquí el capítulo o el tema, aún siendo señalados, aún siendo corregidos, y nos dicen, no hagas eso, porque si tú lo sigues haciendo, nada bueno va a salir de todo esto. Nada bueno. Antes de todo eso, uno debe de pensar lo que uno hace y decir, ¿estaré yo haciendo las cosas bien? ¿O me estoy dirigiendo a un juicio de parte de Dios? El pueblo de Israel no pudo balancear todo eso. El pueblo de Israel no pudo ver más allá. ¿Saben lo más triste de todo eso, hermanos? Es que la persona que se llama cristiano cree que ese título o ese nombre es como un talismán que lo va a proteger de todo eso. Eso es falso, hermano. Eso no es cierto. La persona juega, el cristiano juega con todo eso. Y Dios es bueno. Dios a veces castiga a una persona para que la persona pueda entender que no puede ir más para allá. A veces que Dios manda un juicio porque realmente ese llegó al colmo toda la maldad que la persona ha hecho y simplemente Él dice, no voy a lidiar más con esto. Dios no lidia más con eso y tiene un alto. Cuando Moisés estaba dándole las ordenanzas al pueblo de Israel, mismo Moisés le dijo, asegúrense de hacer todas las cosas que hoy yo les mando. No sea que esta tierra los vomite como vomitó a los que antes estaban aquí. Y no es que realmente la tierra y todo eso, ¿me entiende? Literalmente. Dios les dice al pueblo de Israel, porque ustedes son peregrinos para conmigo. La palabra de Dios dice,
de Dios es la tierra y su plenitud. Y a veces nosotros jugamos porque creemos que tanto ese título de ser cristianos no nos va a llegar el juicio de Dios, pero nos va a llegar. Dice que en el tiempo de todo esto, cuando hubo la separación de las tribus de Israel, 10 al norte y 2 en el reino de Judá, al sur, hubo la decadencia. Dice que fue bajo esa época de gran decadencia moral y apostasía espiritual que Dios levantó a un hombre llamado Amós para que fuese su profeta. Amós denunció y señaló las injusticias sociales que se cometían en Israel, las cuales apresuraban el juicio de Dios sobre esta nación. Les vuelvo a decir, en esta clase, cuando yo la leí, hay cosas ahí tan aberrantes que el profeta señala. Que ¿cómo es posible que en medio de su pueblo sucedan cosas así? ¿Y cómo es posible que en este tiempo, en el pueblo de Dios también sucedan cosas así? Dice aquí, el escritor escribe 18 cosas que él observó en la Biblia que acontecía en Israel antes del cautiverio. Vendían al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos. Era aquí como decir, el pobre no vale nada. ¿Sabe que a veces uno como cristiano también hace diferencia? Porque esa persona no tiene el nivel que yo tengo, o porque la persona no tiene el nivel de conocimiento que yo tengo, o porque esa persona predica mejor, y entonces nos hacemos todos aquí como que es una competencia. Decimos, pobrecito, no sabe lo que está diciendo. Pisoteaban en el polvo las cabezas de los desvalidos y torcían el camino de los humildes. El hijo y el padre tenían sexo con la misma joven. Era una decadencia. Y les voy a decir algo, hermanos. Este país no está lejos de todo esto. El otro día estaba hablando con una persona porque en mi país hicieron un referéndum que ahora ya es legal en todo el país el aborto. Y esa persona me dijo, es que eso tiene que pasar porque hay muchas mujeres que son violadas, hay muchas mujeres que son ultrajadas y no tienen la culpa. Y yo dije, bueno, entonces la criatura tiene la culpa. Y dije a la persona, ¿y quiénes somos nosotros para decidir el rumbo de la vida de esa criatura? ¿Quiénes somos nosotros? Porque a veces, hermanos, que nos ponemos en el lugar de Dios y ponemos a decidir cosas que no nos toca a nosotros decidir. Y
Y él me dijo, lo que pasa es que tú debes de entender que aquí tenemos que, en México tiene que ser legal porque la mujer tiene derecho. Digo, ok, perfecto, no hay problema. Tú tienes tu punto que para ti es respetable. Digo, lamentablemente, el problema empieza en el hogar. Porque si tú no educas a tus hijos, no esperes que las personas allá afuera te lo eduquen bien. Tienes que enseñarle valores a tus hijos. Tienes que decirle lo que es bueno y lo que es malo. Uno tiene que enseñarle todo eso. En sus rebeliones afligían al justo y recibían soborno, y en los tribunales hacían perder la causa de los pobres. Lo mismo que se ve aquí. No estamos lejos. Lo mismo se vive aquí, en este país, y en el país del cual procedemos también. Imagínense, mi padre en los años 80, 85, como el 80, él empezó a ser ministro, y él empezaba y seguía. Y yo recuerdo que cuando yo tenía como 7, 8 años, a él le dieron una posición política y él la aceptó. Y ahí fue donde él se fue a pique. No, realmente hubo una decadencia en él que yo decía, wow, no reconozco al viejo mío. Y yo era un niño y miraba las cosas que él hacía y me sorprendía, y yo decía, ¿cómo? Siendo un niño. Hermano, yo llegué a este país y pensando, wow, yo no quiero ser igual que el viejo mío. Porque por un puñado de dinero, lamentablemente, él hacía cosas para que el otro, la persona que era culpable, no saliera culpable. Y el que no era culpable salía culpable. Imagínense. El pueblo acudía a los montes de Samaria para practicar su idolatría y su hechicería. 18 puntos que el escritor pone. Pero nuevamente les digo, hermanos, antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de todo, antes de este juicio, antes de un juicio de Dios, viene la reprensión. Antes de que Dios determine el juicio, Él es tan amoroso que dice, no sigas, no sigas, que te vas a golpear. No sigas, porque el juicio mío viene. En la decadencia del pueblo de Israel, un pueblo, no sé si usted ha leído la historia del pueblo de Israel, es tan interesante. Tanto en este tiempo, tanto cuando se formó y fue reconocido como país,
de las cosas que han pasado. ¿Cómo es posible que un país recién nacido al poco tiempo quiera ser invadido? Pero no lo lograron. Porque la mano de Dios está ahí. Pero antes de todo eso, hermanos, una decadencia espiritual motiva a Dios para un juicio. Imagínense Dios diciendo antes del diluvio: me pesa haber hecho el hombre. Me pesa, me duele. Y dijo Dios: he determinado destruirlos. He determinado exterminarlos. Yo no sé cómo usted podría ver esta parte acerca del juicio divino. Hay un juicio que pueden dar los hombres. Y el juicio del hombre se equivoca, porque no es perfecto. Pero el juicio divino no se equivoca, porque es de Dios. Viene de parte de Dios. Así que los dejo con esta parte, diciendo que uno puede ser llamado cristiano, pueblo de Dios, pero no estamos exentos a recibir el castigo y el juicio de Dios. No lo somos. Amén. Dios los bendiga. Vamos a estar en pie, vamos a estar. La palabra dice que el Padre que ama castiga. Y si el Señor ama a su iglesia, va a hacer todo lo necesario para ponernos en línea, ¿verdad? Y es interesante que el Señor usa a veces hasta la persecución para limpiar la iglesia, para ponerla en línea. Y es probable que nosotros tomamos el tiempo de acercarnos más a Él y obedecer su palabra cuando estamos en momentos difíciles. Entonces, seamos sabios, que tiene que ver con sabiduría. Seamos sabios. La sabiduría el sabio no es el que sabe mucho. O sea, el sabio no viene por saber. La sabiduría viene o se encuentra en el que sabe hacer uso de lo que conoce, de lo que sabe. Sabe aplicar su conocimiento en lo correcto. Entonces, seamos sabios en nuestras vidas. Ya sabemos la palabra, apliquémosla. Hagamos de ella una guía para nuestro camino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este día. Te pedimos, Maestro, que tú ministres en nuestros corazones. Ministre, Señor, en aquellos que están en sus hogares, toca sus vidas también. Permite que puedan tomar decisiones sabias, correctas y justas ante tu presencia, Señor. Igualmente nosotros que estamos acá hoy, sé tú pues con nosotros ministrando en nuestras vidas, llenándonos de tu gracia y de tu amor. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y el pueblo dice: amén. Salúdense en el Señor, estamos en pedido.